El llamado estado de bienestar que surge en la Segunda Guerra Mundial, o después de la Segunda Guerra Mundial, para ser más exactos, no solo para dar respuesta a los problemas de la época, sino también como expresión de un nuevo pacto social o un nuevo contrato social, donde se va a institucionalizar además esa negociación, ese diálogo y esa representación entre el capital y el trabajo a través de una serie de instituciones que son los llamados consejos económicos y sociales o comités económicos sociales para la representación de los diversos sectores de la producción y de los sindicatos y de los empresarios, va a entrar en crisis básicamente a través de la crisis del petróleo, valga la redundancia, de 1973 y en menor medida la segunda crisis económica estructural mundial del 1979. ¿Por qué va a entrar en crisis el sistema de estado de bienestar? Pues claro, hay distintos modelos de estado de bienestar, las causas, los fenómenos, la intensidad y las características de la crisis es distinta en todos los países occidentales. Es verdad que mientras que en Europa se plantea en muchas ocasiones la crisis del estado de bienestar, observamos cómo en muchos países de América Latina, frutos de movimientos sociales o revolucionarios o ciudadanos, aparece hoy un tercer llamado sector o una tercera generación e incluso cuarta generación de derechos constitucionales. El derecho al medio ambiente, el derecho al agua, los aspectos de la bioesfera, etcétera, constituirían el tercer, diríamos, sector o tercer gran movimiento, ola o estadio o tercer gran grupo de derechos fundamentales constitucionales reconocidos en las constituciones. El neoconstitucionalismo americano va a contemplar estos nuevos derechos y también habría una cuarta fase o diríamos cuarta etapa ampliatoria de estos derechos en los derechos que hoy se llamarían del buen vivir, de la solidaridad, etcétera, que un poco plasmarían ese deseo de felicidad, ese deseo de buen vivir de los ciudadanos. Manifestación de esta tendencia serían las constituciones de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela en distinta medida y distinta intensidad. Pero como les decía, el estado de bienestar va a entrar en crisis por múltiples razones. Va a entrar en crisis aduciéndose el exceso del gasto público y además la consideración de que el gasto en educación, el gasto social, es un despilfarro y no es una inversión. Posteriormente se ha sabido y se ha demostrado por premios Nobel que el gasto en educación y el gasto sanitario no son un gasto ni son un despilfarro, sino son por el contrario una inversión y son factores claves no para el crecimiento económico solo, sino sobre todo para el desarrollo económico. Por tanto, el exceso de gasto, el déficit que trae consigo este exceso de gasto en materias claves y fundamentales como los servicios sociales, la educación, la seguridad social, el gasto en educación y el gasto sanitario antedicho, producen obviamente, puesto que conforme a la pirámide de Maslow, el ciudadano querría más satisfacción de sus necesidades y no solo cubrir sus necesidades mínimas vitales de habitáculo, de vestir o de comer, sino pretendería realizarse, desarrollarse mucho más y por eso los servicios sociales y todos los derechos sociales serían una respuesta, los derechos culturales, los derechos del medio ambiente a esta problemática. Junto a este aumento del gasto público y la producción del déficit público consiguiente, el aumento del presupuesto, la burocracia, los empleados públicos, la existencia en ocasiones del sector público de corrupción política y administrativa, la ineficacia en muchas ocasiones del sector público, los procedimientos formales rigurosos, opacos del sector público van a conducir a un planteamiento crítico del estado de bienestar y de las administraciones públicas prestacionales de ese estado de bienestar y va a ser cuestionada. De alguna forma no va a haber un cuestionamiento del sistema político, pero sí del modelo del estado de bienestar y se va a considerar principalmente en los países más desarrollados un modelo de estado de bienestar inviable, imposible, técnica, jurídica y económicamente. Ante esto, cabe plantearse cuánto de Estado y cómo va a ser la intervención del Estado. La alternativa a la crisis del estado de bienestar por parte
del sector neoliberal más radical es la eliminación del Estado, e incluso pues se llegó a postular la propia desaparición del Estado por un autor, Francis Fukuyama, que a finales del siglo XX pasado llegó a afirmar la desaparición del Estado. En ese sentido, hoy podemos decir que el estado de bienestar está en crisis, pero también el Estado mismo está en crisis, y el estado de bienestar sería una manifestación, una rama, un sector de esa crisis del Estado. La crisis del Estado contemporáneo es una crisis múltiple que presenta múltiples facetas, múltiples caras, y una de ellas sería la propia del estado de bienestar. Pero ¿por qué está en crisis el Estado contemporáneo, que básicamente sigue siendo un Estado-nación y de bienestar social? Pues está en crisis a pesar de los procesos de integración supranacional y de mundial, y al mismo tiempo de los procesos de potenciación, de descentralización regional y local y de participación ciudadana en el seno de los mismos. El Estado está en crisis por múltiples manifestaciones. Pero básicamente, si analizamos los tres elementos constitutivos clásicos de la dogmática jurídica, la teoría del Estado de Derecho, pues nos encontramos que la soberanía, la población y el territorio iban a ser y son y han sido considerados como los tres elementos constitutivos básicos, esenciales o fundamentales del Estado contemporáneo. Pues bien, estos tres elementos antedichos van a entrar en crisis: soberanía, población y territorio, por las razones que seguidamente y de forma breve intentaré explicar, analizar y reflexionar para ustedes. En primer lugar, la población. La población del Estado tradicional se contemplaba de forma estática y de forma legal. Hoy, fruto de la situación que vivimos, del mundo globalizado, de los procesos migratorios, la población cambia sustancialmente, y además nos encontramos con población de hecho, con población de derecho, con población emigrante, y el control de la población nunca es tan fácil como en el pasado. La movilidad migratoria y las distintas realidades multiculturales, multiétnicas, hacen que el problema de la población no sea tan simple como se consideraba en el pasado, y sobre todo tan estático, y estamos por tanto en procesos de reconsiderar este elemento de la población, que sigue siendo básico y fundamental, pero se ha transformado en cuanto a su contenido y en sus modalidades. Piensen ustedes en el hecho de la multiculturalidad y la existencia, por otro lado también, que no es incompatible con la unidad del Estado, de un Estado plurinacional. En segundo término, la soberanía. La soberanía que se concibió inicialmente en el nacimiento del Estado de Derecho, en el nacimiento del Estado contemporáneo como Estado-nación, pues se ha transformado notablemente, porque el Estado era representativo y el Parlamento de ese Estado y de esa democracia como soberanía nacional. La soberanía igual a la nación, no al pueblo, no a la sociedad civil. Estos conceptos han evolucionado sustancialmente, como ustedes saben, y además nos encontramos con una serie de sociedades donde hay varias naciones y la unidad nacional no es incompatible con la existencia del plurinacionalismo. Por otro lado, frente a esta crisis del modelo unitario, pero no necesariamente uniforme, el modelo del Estado federal o el modelo del Estado confederal o un Estado descentralizado regional sería una alternativa al uniformismo territorial en la concepción del Estado y de la propia soberanía nacional y de la propia soberanía popular. Por otro lado, en la visión clásica del Estado de Derecho, la soberanía se consideraba como un elemento, como una potestad exclusiva y excluyente. El Estado en su territorio tenía plenas potestades y nadie se injería, pero los procesos de integración supranacional e integración, fruto de los tratados, han hecho que los Estados han perdido competencias hacia arriba, fruto de procesos de integración, insisto, como puede ser Mercosur, la Unión Europea o los diversos tratados de diverso tipo internacionales, que han hecho que a nivel internacional se puedan tomar decisiones y los Estados nacionales hayan perdido protagonismo y capacidad de decisión. Pero por otro lado, también ese Estado
nacional, ese Estado clásico, ha perdido competencias hacia abajo fruto de esos procesos de descentralización territorial, regional y sobre todo local. La gobernanza local como respuesta a los problemas de déficit de un sistema político federal o nacional en crisis, pues han puesto de relieve la crisis del modelo del Estado soberano tradicional y una soberanía nacional excluyente y exclusiva del Estado. Vemos como decisiones que afectan a los Estados o directivas comunitarias o supranacionales o tratados internacionales de Naciones Unidas o tratados comerciales o acuerdos del Fondo Monetario Internacional van a decidir sobre la soberanía nacional, y no digamos cuando los organismos internacionales, las agencias, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inversiones Europeo, etcétera, toman decisiones que los Estados-nación, los Estados soberanos en teoría, se ven obligados a cumplir. Y por último estaría el fenómeno del territorio. El territorio se contemplaba de una forma excluyente, el Estado tenía soberanía sobre el territorio y no había posibilidad que sobre ese territorio se aplicasen otras normas. Hoy hemos visto cómo los procesos de integración supranacional, el derecho europeo, el derecho internacional, se apliquen en esos territorios o bien la propia normativa de las administraciones y de los gobiernos locales y regionales se apliquen en ese territorio. Pero es que además el territorio no se puede considerar solo desde una perspectiva física y excluyente del pasado como ámbito competencial, sino que el territorio hoy es una dimensión, un aspecto a tener muy en cuenta cara a la cohesión social y al desarrollo económico. El territorio es el lugar en el que se desarrolla la acción pública, las políticas públicas que actúan los gobiernos y las administraciones, en el cual también además participan los ciudadanos, y por tanto el territorio no solo es una cuestión competencial, sino es una cuestión, una faceta, una problemática polifacética o, si ustedes quieren, presenta múltiples dimensiones. El Estado-nación, tal y como lo conocemos a comienzos del siglo XIX en la Europa continental y después el estado de bienestar desarrollado en todos los países europeos y también en otros países de otros continentes antes llamados del tercer mundo o del mundo menos desarrollado, como he dicho, ha entrado en crisis y nos encontramos ante una salida ante este Estado, ante este modelo de Estado que ha entrado en crisis en lo económico, en lo político, en lo social y en lo territorial. La idea de un gobierno mundial, la idea de un Estado mundial, pues no deja de ser una idea utópica, un paradigma, una orientación hacia dónde ir en ese cosmopolitismo que viviríamos. Pero lo cierto es que la globalización que estamos viviendo ha hecho que los aspectos económicos de la misma o la mundialización económica sean completamente incontrolables e incontrolados por parte de los Estados, por parte de la ciudadanía, y agencias de calificación o grupos financieros de Wall Street o de Japón o de otros países tomen decisiones que van a ser inmediatamente aplicadas y van a afectar a la realidad diaria, a la vida diaria de los ciudadanos y no solo a las decisiones de los gobiernos. Como alternativa al Estado, tenemos que decir que el Estado sigue siendo necesario como organización política, si bien reasumiendo sus roles, sus tareas, sus funciones en el contexto de la sociedad, y al mismo tiempo ese papel del Estado va a asumir nuevas competencias fruto de los efectos positivos y negativos de la globalización. El mayor riesgo, el mayor terrorismo, la exclusión social, la deslocalización van a hacer necesario que el Estado proceda a una actuación cada vez más intensa, cuantitativa y cualitativamente, en cuanto a la regulación, a la ordenación, al establecimiento de las reglas del juego y la sanción. Y eso no quita con que el Estado, en su seno de participación para la gestión y la externalización de ciertos servicios y ciertas prestaciones públicas, no solo a la iniciativa privada, sino al sector privado. Hasta llegar a ese Estado mundial, esa autoridad mundial, lo que es cierto es que el modelo de Naciones Unidas, surgido tras la Segunda Guerra Mundial, entró en crisis y hay que buscar un nuevo modelo, una nueva carta
de Naciones Unidas, una nueva organización de Naciones Unidas, una mayor garantía de los derechos humanos a nivel mundial y a nivel de los estados concretos. La eficacia y la garantía de los derechos humanos hoy aparece como un reto del constitucionalismo moderno y de la búsqueda de una mayor calidad democrática. La calidad democrática es lo contrario de la corrupción política y administrativa, y es la profundización de la participación de los ciudadanos en el Estado para sentirse estos parte del mismo stakeholder, copropietarios en ese Estado nuevo, en ese nuevo contexto mundial de la globalización, en ese contexto de la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, el e-gobierno, el e-administración, son un reto frente a ese Estado y ese modelo tradicional del Estado que necesita transformarse. La crisis del Estado no es la muerte del Estado, no es la desaparición del Estado, sino es el buen momento para plantearse soluciones alternativas, solución a los retos, respuestas a los problemas, a las demandas de la sociedad, para simplemente acomodarse el Estado al nuevo contexto, a la nueva realidad y a las nuevas demandas de la ciudad. El Estado no ha muerto, el Estado simplemente se ha adaptado, se ha transformado y sigue viviendo. Y si el sistema político no es básicamente hoy estatocéntrico y es policéntrico, hay pluralidad de poderes, el Estado seguirá siendo una institución y un actor y un protagonista principal y cualificado, aunque no único, en la vida política y en todo sistema político.